Ok, correcto. Empezamos la grabación en este momento y sobre todo también asimismo empezamos con el tomo 3 de electrónica automotriz. No antes y no haciendo menos, el agradecimiento externo a cada uno de ustedes y sobre todo también a todo el equipo de Mecademy que lo hace posible el estar entregando este proceso formativo cada 15 días constantemente y con el único objetivo de que podamos crecer en conjunto. Esa es la finalidad de Mecademy y la garantía de que ustedes prácticamente al finalizar el módulo 1 ya tengan las habilidades, las herramientas y la estrategia de cada uno de ustedes para poder tomar decisiones referente a los equipos de prueba o de diagnóstico que vayamos a utilizar. Así de que, sin más por el momento, vamos a iniciar con el tomo número 3, que en este caso vamos a estar hablando de el voltaje. Déjenme nada más abrir aquí una... aquí lo tengo ya, perfecto. Aquí lo tengo, la ventana. Ok, déjenme compartir para empezar a trabajar. Perfecto, muy bien. Veamos un poco de... vamos a hacer una recapitulación. En el tomo número 1 y 2 estuvimos hablando principalmente de un carácter muy generalizado referente a la electrónica automotriz. Hablamos sobre los elementos que van a encontrarse y que son partícipes de la electrónica aplicada en los elementos. En este caso estuvimos hablando de la ley de Ohm, estuvimos hablando de qué es la electricidad, qué es la electrónica, y sobre todo ya acordamos prácticamente todos que los vehículos son circuitos eléctricos. La electrónica son circuitos eléctricos que simple y sencillamente tienen una finalidad y es precisamente llevar el control de un motor. Por eso en Mecademy lo que nos más interesa a cada uno de nosotros es saber cómo funcionan los elementos. Muchas de las ocasiones a nosotros se nos viene a lo mejor la idea de que la mecánica como tal debe de ser difícil, debe de ser, en este caso, tediosa, pero la parte mecánica como tal, es decir, armar, desarmar un motor, hoy en día la mayoría de las personas con conocimientos natos o de simplemente empíricos, podemos nosotros prácticamente estar armando motores y pues si ustedes se fijan, los motores son lo mismo prácticamente. La parte mecánica es sencilla, que aún así tiene en este caso su razón y lleva sus procesos. Hay que hablar en mediciones, hay que hablar en milímetros, hay que hablar en tolerancias, hay que hablar en sincronía y cosas por el estilo, pero muchas de las ocasiones lo más difícil es poder encontrar los fallos que se generan en el motor. ¿Cuántas de las ocasiones les ha de haber tocado, les ha de haber pasado que reparan un motor, desinstalan un motor por algo y cuando lo vuelven a montar no enciende? O simple o sencillamente si enciende genera fallos. Y esa es la labor principal de nosotros. Acuérdense bien que hay un abismo muy grande entre mecánico y técnico. Y esa diferencia es que el técnico debe de estar capacitado en habilidades, lógica y sobre todo en procesos de medición. El diagnóstico es medición. Si nosotros no aprendemos a medir, no puede haber un diagnóstico certero. Pero no se preocupen, todo este proceso es de la mano. Así de que vamos a hablar principalmente del voltaje el día de hoy. Dice Luis Fernando que se traba. A ver, chequen sus conexiones. Aquí yo no tengo problema. Ahí los demás, por favor, díganme. Tengo problemas. Chequen si es un problema. A ver, revisen por ahí. No sé si sea problema de su red. Aquí estoy monitoreando y no tengo latencia. Es decir, no hay problemas aquí. Chequen sus conexiones. Por favor, los demás, ahí pónganle en el chat si hay problemas de audio, si hay problemas de video, para poder saber si es un problema de nosotros y corregirlo o si es un problema de su área. Todas las redes hoy en día están fallando por la misma situación de temporada de lluvia y todo eso. Por favor, ahí coméntenme. Ok. Dice Edgar, no se traba, está bien. Roberto, que está bien. Para mí el audio está bien. Chipulios. Ok, ahí pónganle, por favor. Correcto, muy bien.
Evodio, que aquí está bien, yo solo lo escucha muy bajito, súbele porque lo tenemos al máximo, todo bien aquí. Ok, nos están reportando que está todo bien. A ver si por favor ahí, compañero, revisa tu conexión. Ok, vamos a iniciar. En el tomo 2 hablamos de resistencia. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de prácticamente que todos los elementos que existen en un vehículo, hablando en sistemas eléctricos, son resistencia. Los conductores no son resistencia porque el objetivo de un conductor, es decir, un cable, es transportar principalmente el flujo de electrones de un punto A un punto B con una finalidad, precisamente activar o desactivar algún sistema. Entonces, todos los elementos tienen resistencia a excepción de los conductores. Los conductores, vuelvo a repetir, son los cables. Y tuvimos una experiencia en el tomo número 2 en donde estuvimos midiendo un conductor con problemas de resistencia. Si un cable llega a tener resistencia, ya hemos estado viendo con la ley de Ohm que se alteran todas las mediciones finales, que es donde el computador se puede, en este caso, confundir o tomar estrategias distintas o erróneas. Así de que para empezar, vamos a recapitular lo siguiente. Dice aquí, el voltaje, fuerza o tensión. Grábense muy bien esos tres conceptos porque es común que los vayamos a estar hablando en los próximos tomos. Voltaje, fuerza o tensión. Vean bien. Estuvimos platicando en la ley de Ohm y que hoy la vamos a volver a tocar nuevamente, que el voltaje juega una importante presencia, una importante participación en los elementos. En los vehículos vamos a encontrar voltaje presente siempre partiendo desde el elemento que es la batería. La batería en este caso tenemos 12 voltios. 12.2, 12.5, por decir una cifra cerrada, 12 voltios. Sin embargo, en cada sección del vehículo vamos a encontrar diferentes voltajes según el modelo, tipo, año y hasta versión. Porque muchas de las ocasiones puede ser el mismo vehículo, mismo modelo, mismo año, pero entre la versión S y la versión SE puede haber un equipamiento distinto, incluso el software no es igual y por ello cambian muchas circunstancias. Sin embargo, debemos de entender que el voltaje será la fuerza con la cual se va a tratar de empujar la corriente a través de un conductor y un elemento resistivo. Dice aquí, dice, voltaje también es conocido o identificado como diferencial de potencial. Ahorita vamos a analizar el término y vamos a ver cómo es de que el voltaje se hace presente o cómo permite el movimiento de los electrones. O tensión eléctrica. Es una magnitud física que cuantifica el diferencial de tensión entre dos puntos o el campo eléctrico de una partícula cargada para mover o moverla entre dos puntos mismos. Electrón, partícula cargada negativamente. El flujo de electrones entre dos puntos genera corriente eléctrica. Vamos a ir explicando punto por punto qué quiere decir esto. Vamos a ver aquí una imagen de un conductor, tenemos los electrones y tenemos el voltaje. Vamos al pizarrón para empezar con esta explicación. Ok. No sé qué pase, permítanme. No sé qué. Ahí está ya. Listo. Es que se apaga esta cámara. ¿Quién sabe por qué razón? Déjenme quitar este cargador. Ok. Ahí va. Dice aquí que el voltaje es la fuerza con la cual se va a tratar de empujar a los electrones, que son las partículas que realmente hablamos de corriente. Los electrones es flujo de corriente
de la corriente o el amperaje vamos a estar hablando en el tomo número 4. Ahorita estamos solamente con voltaje. Vamos a hablar de las fuerzas, de la fuerza que empuja a estos electrones. Pero dice ahí que para que pueda existir flujo de corriente, tiene que haber un diferencial de tensión entre un punto A y un punto B. ¿Qué es el diferencial de tensión? Vean bien. Voy a poner el punto A y voy a poner un punto B, en el cual voy a estar en este caso hablando de un conductor, quiere decir que aquí va a existir un voltaje, en este caso de más 12 voltios. Les encargo los micrófonos. ¿Me puedes traer unas copias de ahí enfrente? Para las copias de allá. Compañeros, les encargo mucho, por favor, sus micrófonos, porque no puedo estarlos apagando constantemente. Y no puedo darle el host a Osvaldo, porque... Por favor, ampliar la pantalla, maestro. Ampliamos la pantalla. Ok, a ver. Déjenme darle un poco de zoom. Solo tienen que darle doble clic. A ver, ¿es un problema del zoom o de su pantalla? Chequen, por favor. Denle doble clic, por favor, a la pantalla para que se amplíe. Se ve bien. Sí, le tienen que dar doble clic a la parte Se ve bien. de donde está el maestro. Ok, a ver, chéquenle. Donde aparece el cuadrito, denle doble clic. Doble clic para que se haga grandota. ¿Ya lo estamos viendo bien? Osvaldo, ¿alguien me apoya? ¿Se ve bien? Puede ser que sí. Bueno, Sí. yo aquí ya lo veo en grande. Los demás, por favor. Se Avísenme. ve perfecto, Inge, se ve perfecto, está perfecto. Gracias, gracias. Ok. Muy bien. Vamos a hablar de un punto A y un punto B hablando de 12 voltios, que es prácticamente la condición de un acumulador, de una batería. Dice la teoría del voltaje que para que pueda existir un flujo de corriente, tiene que haber una diferenciación de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que si entre un punto A tengo 12 voltios y en el punto B tengo 12 voltios, habrá tensión. 12 y 12, pero no habría flujo de corriente. ¿Y por qué no existiría flujo de corriente? Porque para que pueda existir esta misma, tiene que haber una variación de los elementos, hablando del voltaje. ¿Cómo se han de estar preguntando? De la siguiente manera. Voy a representar un circuito muy básico, en el cual voy a poner una batería. Voy a poner aquí un switch. Y voy a poner un foco. Ok. En este circuito eléctrico, el punto A sería el inicio y el punto B sería el final. Es decir, tanto el punto de arranque como el punto de finalización. Grábenlo bien o anótenlo en su libreta. En todos los circuitos eléctricos, el punto A y el punto B hacen referencia al inicio del circuito o a la finalización del circuito. Vamos a ver esto. Si en el punto A tengo 12 voltios, que es el voltaje de batería. Si yo mido aquí, tengo 12 voltios, tomando en cuenta que este es negativo y positivo. Si yo pongo mi voltímetro de aquí a aquí, tendría 12 voltios. Si mido de aquí a aquí, tengo 12 voltios. Si mido de aquí a aquí, tengo 12 voltios. Porque estoy midiendo el mismo lado antes de un switch. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cerramos este switch? Que ahora sí permitimos el flujo de la corriente. Más tardecita vamos a ver un pequeño video de cómo es de que fluye la corriente según la variación de voltaje del circuito.
Debemos de entender que el foco es una resistencia. El foco es una resistencia. Y todo elemento resistivo va a afectar voltaje y corriente. Lo va a afectar. ¿De qué manera? El voltaje en una proporción mínima. Podremos hablar de milivoltios, voltios si quieres, cifras enteras, y la corriente es afectada por la resistencia del foco. Entonces, como mi foco tiene una resistencia y al momento de cerrar un switch, es como en este caso, si tú viertes, voy a tomar estas dos tazas como referencia. Tengo 12 voltios aquí y tengo 12 voltios acá, constantes. La misma cantidad, mismo voltaje, misma capacidad, si yo quiero verlo. Pero mientras no exista una pequeña gota, una vertiente que yo le vacíe de 12 voltios hacia acá, si no fluye una gota, en este caso de voltaje, es decir, un milivoltio si tú quieres, eso se le llama ya diferencial de tensión. Quiere decir que de la misma cantidad que yo tengo, lo que estoy haciendo es vertir con la intención de que este lado empiece a llenarse más rápido. ¿Qué va a suceder? Que esta taza va a empezar a quedarse o va a bajar, en este caso, la cantidad de líquido, o lo representamos como voltaje en milivoltios. Al momento que yo empiezo a vertir, empieza a haber flujo, es decir, 12 voltios y 12 voltios, vamos a decir que aquí tengo un amper y aquí tengo un amper, ok. Mientras yo los tenga estáticos, no hay la tensión está, los 12 voltios aquí están, pero no hay flujo de corriente. Cuando yo empiezo a hacer esto, que empiezo a vertir un poco de agua, de amperaje, empieza el flujo. Vamos a representar que el flujo de agua es el flujo de amperaje. Y por esa misma razón, ¿qué va a pasar aquí? Al yo vertir un poco de aquí de voltaje, me va a dar como resultado que entonces hay una diferenciación de tensión, que hay un diferencial. Aquí había 12, aquí había 12, al momento de vertir, este se queda con un poquito menos de 12, pero al momento de hacer eso, de esta taza voy a vertir a la taza B, del punto A al punto B. Cuando yo cierro el switch, que es empezar a vertir esa agua o ese voltaje, para representarlo así, empieza el movimiento de los electrones. Es decir, mientras yo no tenga ese movimiento, no puede haber en este caso flujo de corriente. Ahora, ¿cómo se representa en un circuito eléctrico? Ustedes se han de haber percatado, y ahorita vamos a ver un video, pongan un voltímetro en la batería y les va a marcar 12.5, 12.2, 12.3. Dale marcha a la camioneta, dale marcha. Si yo cambio esto por algo que se llame motor, que será la marcha, si yo le doy marcha, aquí en mi voltímetro voy a ver que cae hasta 10, 8, 7, dependiendo. Pero ¿qué está pasando? Que empieza a vertirse el voltaje hacia el punto B. Y al momento que empieza a generar ese movimiento, es cuando entonces se genera flujo de corriente. Mientras no puede haber flujo, mientras yo no cierre un circuito, no habrá flujo de corriente, pero siempre habrá tensión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En pocas palabras, esta diferencia aquí al momento de dar marcha o dar start o encender el foco, dependiendo la capacidad resistiva del mismo, aquí yo si prendiera este foquito, le voy a quitar la marcha y que sea foco. Al momento de cerrar el switch, tiene que haber forzosamente una pequeña baja de voltaje al momento de cerrar el switch. Si aquí al momento de cerrar el switch llego a tener 11.9, yo ya tengo una diferencia de tensión de la original. Si la original yo estoy viendo que tengo 12, cierro el switch y me cayó a 11.9, 11.7, 11.8, estoy constatando que ya hay un diferencial de tensión.
Y ese diferencial se manifiesta o se mide desde el voltaje de inicio contra el voltaje una vez que se cierra el circuito. Ahora, se han de estar preguntando, ¿acá aumenta el voltaje con lo que resto acá? No. No. Al contrario, si aquí se genera 11.9 voltios, si empiezo a medir aquí tendría 11.9, tendría 11.9. Aquí, perdón, porque ya después de este lado ya hablamos que es el lado negativo. Y si yo mido con mi voltímetro aquí y aquí, tendría 0 voltios, porque estoy midiendo un mismo lado, que ahorita vamos a hablar de polaridades, que es porque ya se empiezan a representar. Entonces, el diferencial de tensión se manifiesta cuando nosotros generamos el paso del flujo de corriente. Ahora, ¿qué llegará a pasar o cómo me doy cuenta de que, pues bueno, oye, no hay tensión, pero pues yo nada más estoy viendo voltaje, no veo que cambia? Si no cambia el voltaje, es porque el switch, el elemento, la batería o el computador donde está conectado el circuito está dando como resultado que no está funcionando. Si no hay diferenciación de tensión, no puede haber movimiento de electrones. Pausa hasta aquí y preguntas, por favor. Preguntas hasta aquí. Dice Roberto, excelente. Edgar, entonces no es lo mismo voltaje que corriente. No, Edgar, no, para nada. Y qué buena pregunta estás haciendo, qué buena, porque se han de estar fijando que cuando usábamos la lamparita de prueba, el foquito, caemos en el error de que cuando yo pongo el foco sobre la batería y este encienda, decimos, hay corriente. No caigamos en esa equivocación. Ahorita estamos hablando de voltaje. Lo que ese foco te está representando es voltaje nada más. Voltaje, no existe. Sería erróneo decir si hay corriente. No. Tú vas a medir una batería. Y si pones el foco y este enciende, dice, sí hay corriente. Bueno, hay corriente en teoría porque está fluyendo entre el cable y el LED una pequeña corriente mínima, pero esa corriente mínima será suficiente para encender un vehículo, no lo sabemos. Tendríamos que medir con un amperímetro, pero eso viene para el tomo 4. Entonces, cuando nosotros hablamos ahorita que les estoy diciendo sobre la diferenciación de tensión y cómo se mueven los electrones, eso es voltaje, tensión, fuerza. Vamos a representarlo de esta forma para que sea un poco más entendible. Vamos al pizarrón nuevamente. Se los voy a explicar de una manera más coloquial, pero simple y sencillamente muy funcional. Vean bien. En la mayoría de nuestros talleres debemos de tener un compresor de aire. Vamos a poner aquí mi boya de compresión, de aquí el compresor. Aquí está. Adentro voy a tener aire que está comprimido. Voy a ponerle a 100 libras. A 100 libras. Ok. Independientemente, aquí pongo el cabezal, es decir, el motor que le mete aquí el aire a presión. Perfecto. Este compresor tiene prácticamente una llave de paso. Una llave de paso que lo mantiene cerrado. ¿Ok? Y al final existe una manguera que va precisamente a lo que tú quieras conectar. Perfecto. El aire comprimido, en este caso lo vamos a representar como el voltaje. Es la fuerza. La presión a la que está comprimida es la fuerza lista para empujar a todo ese aire a través de la manguera. Así lo vamos relacionando. Todo lo que está dentro bajo presión es la fuerza en este caso, que serían las libras. Ok. La llave
será la resistencia. O el switch mejor para no confundirlos. O el switch. Vamos a poner el switch. La llave será el switch. Es decir, con la llave cerrada, no permito que salga la fuerza y mucho menos el aire. Que el aire que va a circular por la manguera será la corriente. Ok. Ahí está. Ahora sí, en este caso, tenemos el voltaje, el aire será la corriente. Y el switch aquí y la resistencia será obviamente la misma manguera. La manguera será la resistencia. Ok, ahí va, les explico. Cuando el compresor empieza a meter aire adentro de la boya, empieza a generarse presión. La presión será el voltaje. Aquí pues son 100 PSI. Puedo yo cambiarlo si quiero por 12 voltios, o 15 voltios, o 20 voltios. Ok. El switch será la manguera de paso, que es la que va a decir si sale aire o no sale aire. Ok. Y la manguera, toda esta que está aquí, será la resistencia. Hay mangueras de 3 octavos, de media, de 3 cuartos. Obviamente, entre más pequeña sea la manguera, va a existir mayor resistencia para el flujo del aire, que el aire en este circuito sería la corriente. Ok. Cuando abro mi llave de paso, la fuerza que está dentro del compresor, que son las libras a las cuales fue comprimido el aire, empieza a empujar el aire, que será nuestra corriente, que va a pasar a través de una resistencia, que en este caso será nuestra manguera, y obviamente entre más pequeña sea la manguera, es mayor la resistencia, y lo que viene siendo el aire genera mayor restricción al flujo por la manguera. Si la manguera fuera más gruesa, prácticamente al momento de abrir lo que es la llave de paso, pues esta fuerza se va a drenar totalmente. Ahora, ¿cómo es posible de que el aire se mueva a través de la manguera? Bueno, porque mientras yo no abra este switch, que es mi llave de paso, no existe diferencial de tensión. Es decir, si yo midiera aquí adentro con mi relojito físico, que sería el de la presión, aquí, si yo mido aquí, habría 100 libras, 100 libras, 100 libras, 100 libras, 100 libras, 100 libras. Mientras esté estático, la tensión está, no hay movimiento, el aire va a estar dentro del tanque. Ok, abro mi llave de paso, que es mi switch. Entonces sí, al momento que se genera una pequeña pérdida, al momento de abrir aquí la llave y que pierda yo un PSI, con un PSI que pierda aquí la conexión en la llave, a eso ya se le llama diferencial de tensión. Es decir, de 100 PSI ya permití que se generara una pequeña fuga, y es ahí donde empieza el flujo de la corriente, que en este caso sería el aire. Ahora sí, al momento de haber una pequeña diferenciación de tensión, ya empieza a fluir el aire. Que si hubiera una fuga aquí, pues ya está generando flujo. Y el flujo en este caso sería la corriente, el aire sería la corriente, la resistencia a la manguera. Ahora imagínate tú que no pusiera manguera y solamente pusiera una llave de paso de pulgada, así de grande. ¿Han visto unas boyas para inflar las llantas de los tractores que solamente le abres a la llave y descarga de trancazo todo el tanque? Pues bueno, sería el mismo principio. En este caso, pues estaría descargando prácticamente de golpe sobre la misma llave todo el flujo de corriente, pero en ese caso, en un circuito eléctrico, sería un corto eléctrico, porque no existe una resistencia que sería, en este caso, la manguera del circuito de aire para que pudiera funcionar. ¿Estoy siendo claro? Si existen dudas, este es el momento de aclararlas todas, todas. Edgar, gracias, entendió, claro como el agua. ¿Más preguntas, compañeros? Este es el momento. Para esto es Mecademy.
para aclarar cualquier duda que se pueda generar. Hasta ahorita estamos hablando de tensión. Tensión. Si hay dudas, con toda confianza, por favor, en el chat o levanten, por favor, su micrófono. Ok, gracias. Continuamos. Perfecto. Muy bien. Ok, excelente. Ahora, ahorita estamos hablando de lo que es voltaje. Voltaje solamente. Estamos hablando de la fuerza, tensión. Solamente la tensión es lo mismo que un resorte. Un resorte tensado es fuerza. Fuerza realmente que si tú le quitas la tuerca de un amortiguador así de trancazo, palo, sale disparado porque prácticamente estás quitándole la resistencia que lo mantiene comprimido. Es lo mismo en este caso. Dice Arturo Méndez, ¿un conductor hasta qué resistencia tiene permitido? No. Un conductor, y anótenlo por favor, un conductor no puede tener resistencia. Anótenlo por favor. Ningún conductor, sea del 14, del 16, del 8, del 6, del 0, ningún conductor debe de tener resistencia y no hay resistencia tolerable o permitida para un conductor. Imposible. Si un conductor llega a tener resistencia, es un conductor que no sirve o es de baja calidad y eso les afecta las mediciones finales del diagnóstico. Ok, continuamos. Vamos a leer aquí en el manual. Dice, fíjense bien que en este tomo vamos a hablar vamos a tocar para Mecademy 2 descalificaciones que hemos nosotros sustentado y que precisamente hoy tuve un pequeño debate muy nutritivo con una persona muy especializada del medio que me llamó principalmente haciéndome un comentario de que el mensaje que había dado en YouTube era muy atrevido, a referente que los sensores no mandan señal. Y la realidad es de que para Mecademy los sensores no mandan señal. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ningún sensor manda señal para nosotros. El día de mañana ustedes van a hacer sus investigaciones y claramente si existe una opinión distinta, ustedes la podrán sustentar y defender, que ese es el objetivo de nosotros. Sin embargo, vamos a hablar ahora del voltaje como polaridad. Vean bien, en la hoja 2 de su manual dice, debemos de entender que, antes de comenzar, primero hablaremos de dos teorías descalificadas, tenemos que hablar de polaridades. Ok, dice, por un lado debemos de entender que en todos los circuitos eléctricos van a existir dos polaridades, tanto el positivo o negativo. Recordando que para que no exista corto eléctrico debemos de tener un elemento resistivo entre ambas polaridades. Y les pongo una imagen ahí de lo que son los campos magnéticos, que los vamos a representar directamente acá en el pizarrón. Vean bien. El voltaje siempre se va a manifestar en voltaje más y menos, es decir, es una polaridad, más y menos, que normalmente nosotros lo hemos visto, que el más en los vehículos viene como el color rojo y el menos como color negro. Así nos acostumbraron en las escuelas, en la preparación, que el rojo siempre será positivo y el negro siempre será negativo, pero tengan cuidado, porque cuando entremos al tema de análisis de diagramas eléctricos, nos vamos a llevar sorpresas, porque ya hoy en día el rojo ya quedó delegado de prácticamente la tonalidad de la alimentación positiva. Ya encuentras cables naranjas, cables verdes, cables de incluso mismos negros, y en este caso no tiene mucho que ver realmente cuando sabes cómo poder interpretar las lecturas.
Sin embargo, algo que debemos de entender aquí es lo siguiente. Si estudiamos matemáticas y estuvimos hablando, por ejemplo, de cálculo diferencial, a nosotros nos hacían o nos ponían ecuaciones en las cuales poníamos más 10, menos 10, más 0, más x, más tanto, y nos daba por lo general ciertas medidas. Sin embargo, en el voltaje debemos de entender que esto funciona como un imán. Los imanes hemos visto que cuando yo tengo dos imanes, lo volteo de un lado y lo quiero tratar de pegar, nunca lo hacen, porque posiblemente o estoy escogiendo dos polos negativos o en su efecto estoy escogiendo dos polos positivos. En esta imagen que les pongo en su manual, dice que existe lo que se llama la ley de atracción, que es un comportamiento físico. La ley de atracción nos dice que entre polaridades distintas se va a generar una atracción sin ningún problema. Es decir, positivo con negativo generará atracción. Positivo con negativo va a generar atracción. ¿Qué pasa cuando yo pongo dos positivos y yo pongo un foco en dos positivos? ¿Han intentado encender un foco con dos positivos? No enciende. ¿Y por qué no enciende? Porque son dos polaridades idénticas que no se atraen. Esto no funcionaría. O en su efecto, si lo coloco a dos negativos, tampoco enciende el foco. Tampoco encendería, porque hay que respetar este principio de atracción. Dos polaridades idénticas no funcionan. Dos polaridades idénticas no funcionan. Si yo le pongo aquí un más y un menos, este foco sí enciende, porque estoy trabajando con polaridades distintas y es una ley de atracción. Sin embargo, cuando nosotros hablamos en este caso de magnetismo, el magnetismo nosotros debemos de saber que existen dos puntos. El magnetismo, que en este caso es conocido como norte y sur, que en los imanes, pues bueno, tienen dos campos, dos polaridades, que es el polo norte y polo sur. Y no estoy hablando de allá donde está Santa Claus ni nada de eso, no se confunda. Estamos hablando de física, más que nada. En magnetismo, los elementos tienen polo norte y polo sur, que si lo traduzco a voltaje, el norte sería positivo y el sur serían los negativos. Ok, hasta este punto, así es como se le conoce y debemos de entender la ley de atracción. Polos idénticos o polos norte o positivos, no funciona ningún elemento. Polos negativos o tierras, ya sabes lo que quieres ver, que serían polos sures, no funciona ningún elemento. Si yo los combino, sí funciona. Hasta ahí es donde se genera principalmente la ley de atracción y por qué, y el por qué nuestros acumuladores y el por qué nuestros vehículos tienen positivo y negativo para que pueda funcionar. De lo contrario, entonces no nos serviría absolutamente de nada. Ok, hago una pequeña pausa para ver. Déjenme ver si aquí tenemos algún tipo de pregunta. Dice aquí, ok, del conductor. Ya la contesté esta, sobre el conductor, que no debe tener ningún tipo de respuesta. Ok. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Anótenla con confianza, por favor, en el chat. Pueden anotarlo, pueden levantar su micrófono. Ok. Vamos a ir continuando en la siguiente página, que nos está hablando sobre la ley de atracción. Ok, ya lo que estábamos viendo. Y ahora sí, viene la primer parte que tenemos que analizar a fondo sobre la polaridad. Vean bien. Dice aquí en su primer hoja, incluso lo voy a poner aquí por si no la tienen a la mano.
se los voy a compartir. Aquí está, lo voy a subrayar. Chequen lo que dice. Electrón. Dice que el electrón es una partícula cargada negativamente. El flujo de electrones entre dos puntos genera corriente eléctrica. Es lo que les estaba comentando al inicio. No puede existir corriente eléctrica si no hay diferenciación de tensión. Si no hay un switch en buen estado, si no hay un elemento en buen estado que permite en este caso generar una diferenciación de tensión, no puede existir corriente o flujo eléctrico. Pero vean por favor lo que dice aquí. El electrón es una carga negativa. Es una partícula cargada negativamente y aquí es donde entonces vamos a constatar el por qué este proceso atenta contra lo que nos han enseñado a través de los tiempos. Vamos al pizarrón para poder explicarles. Vean bien. A nosotros, por finalidad didáctica, siempre nos dijeron, siempre, a mí me lo dijeron, ya hasta mucho tiempo después lo tuve que descalificar y otros compañeros lo han hecho porque está comprobado. Nos dijeron, voy a diseñar un circuito eléctrico así muy sencillito, un foco, ahí está. En la actualidad todavía nos dicen rojo con la cruz y el negro con la raya, corriente, tierra, así lo decimos, corriente y tierra, aunque en realidad sí hay corriente cuando se echa a volar un elemento, mientras no hay corriente. Pero siempre nos dijeron que el movimiento de la corriente era así, de positivo a negativo. Incluso si buscan en Google o en libros de electrónica ya viejito, así les marca con estas flechas, les dicen cómo se llega a comportar el flujo de la corriente. Pero entendamos, ya ahorita ya hablamos de la ley de atracción física, ya hablamos de magnetismo un poquito. Entendamos que dice ahí bien claro y está sustentado y fundamentado científicamente, que dice muy claro que un electrón está cargado negativamente. Voy a dibujar aquí mi electrón y dice que está cargado negativamente. Ley de atracción. Si esto es negativo, ¿hacia dónde fluye? Piénsenlo. Si el electrón es negativo, ¿hacia dónde fluye? Tomando en cuenta la ley de atracción. Ya vimos la ley de atracción. Negativo con negativo no se llevan. Positivo con positivo no se llevan. Cargas distintas, sí hay atracción, sí se jalan. Si el electrón, que es el elemento que va en el flujo de corriente, no estoy hablando de corriente ahorita, es solamente voltaje, pero para que veamos cómo se comporta eso. ¿Hacia dónde fluye entonces el electrón? Piénsenle, ¿para dónde va? Anótenle. Anótenle, ¿para dónde se va? Piénsenle. Es de negativo a positivo. Ahí está. Aquí dice al polo norte, sí, fluye negativo positivo, al positivo Celestino. Excelente. Excelente, muy bien. Es correcto. Por eso mismo, si un electrón tiene carga negativa, vamos a sacarlo por deducción. La ley de la física de atracción. Un electrón jamás va a fluir hacia el mismo lado.
A nosotros siempre nos enseñaron esta secuencia, siempre nos enseñaron. Y nos han dicho que el positivo es el fregón, que el positivo es la corriente. No, señores, no, no es así. ¿Es parte de un circuito? Sí, sí. ¿Puede ser el punto A o el punto B? Sí, no importa. Si es el A o el B o el B, no nos interesa realmente conocer como tal. Sin embargo, aquí debemos de entender que si nos vamos a un análisis profundo del comportamiento de la materia, y si voy a saber que el electrón es una carga negativa, por ley de atracción, debo de entender que entonces el positivo no es tan importante como pensamos. No es tan importante. Aquí es más importante el negativo, porque es el principal. Este es el que debe de tener realmente la importancia como tal. Que no vamos a meternos en debates de que entonces cuál quito primero, porque ese es otro tema también. Cuando muchas las ocasiones incluso les dicen que hay procedimientos, que hay que desconectar la batería por cualquier cosa, y algunos dicen, no, es que primero es el positivo, después el negativo, o los dos al mismo tiempo. Caballeros, déjenme decirles que si yo quito el negativo o el positivo desconectando una batería, estás abriendo un circuito y yo no veo por qué meternos en tantas tensiones de debates. Si la lógica de la electrónica es que si yo desconecto el Borner negativo, estoy abriendo un circuito. Si desconecto el Borner positivo, estoy abriendo un circuito. Entonces, ¿cuál es la lógica de primeramente desconectar el positivo o el negativo? Algunos dicen, bueno, es que los capacitores dentro quedan cargados. Sí, pero eso es una condición de ellos. Se van a descargar cuando yo llegue a juntar los dos Borner, los dos conectores. Se descargan realmente, o con el tiempo se descargan. Eso es una realidad. Pero entendamos que si yo abro un circuito, sea cual sea, independientemente, estoy haciendo un principio. Ahora, ¿por qué en las nuevas tecnologías, por qué colocan los sensores de carga, los famosos IGBT, no son los emisores, los sensores de carga inteligente, no me acuerdo, los ICE creo, ¿verdad? ¿Por qué los ponen en el lado negativo? Muchos dicen, pero ¿por qué en el lado negativo? Si el positivo es el bueno, entonces no. No, porque incluso cuando el alternador está generando su carga, si tú pones la pinza amperimétrica en el positivo, te va a dar unas lecturas un poco curiosas. Ahora, entonces, ¿cómo mido? Pues bueno, en este caso hay que medir ciertos elementos y tengo que ver dónde lo voy a cargar. Pero ¿por qué se pone estos sensores de detección de carga en el negativo? Porque el negativo es el cable principal. Es el más importante que la corriente. El positivo, perdón. Ahora, ¿por qué ponen los fusibles del lado positivo? Dicen, es que todos los fusibles van del lado positivo. ¿Por qué? ¿Por qué no lleva nada del lado negativo? Porque sea del lado negativo o sea del lado positivo, están protegiendo un circuito. Independientemente si yo lo coloco aquí o lo coloco acá, están protegiendo un circuito, eso es todo, nada más. Sin embargo, en este sentido, el cable principal será el negativo por la condición fundamentada de el electrón. ¿Dudas hasta aquí? Raudel, IBS, gracias Raudel, sí, ahí me atrofé porque los IBS, los sensores de carga inteligente, los IBS. Luis Fernando, de negativo, positivo, positivo. Ok, perfecto. ¿Hasta aquí existe alguna duda, compañeros? Les comento que ahorita a las 8 de la noche, dentro de 1 hora, vamos a tener un receso de 10 minutos. Eso porque estoy ahorita detectando que la fuente esta se me averió y voy a tener que hacer las prácticas con una batería. Entonces, en lo que desinstalo una y acoplo aquí todo rápido para poder trabajar. A las 8 vamos a tener un receso de 10 minutos para que lo vayan considerando. Y la idea de haber arrancado a las 6 es principalmente acortar el tiempo y que no sea tan tarde, porque sí hemos estado viendo que sí se genera. Dice Edgar, el break, ¿a qué horas? Ok, a las 8.
Ya te había dicho, a las 8. Ok. Si se van generando dudas sobre el trabajo, por favor, háganme el favor de anotarlas en lo que viene siendo en el chat, o también así mismo pueden levantar el micrófono. Ok, vamos a iniciar en este caso con voltaje alterno. Voltaje alterno. Porque ahora, ya sabemos que el voltaje es fuerza. El voltaje es fuerza. No lo tenemos, no nos vamos a meter ahorita en lo que viene siendo tantas irregularidades de que alterno, positivo. No. El voltaje es fuerza. Solamente el voltaje se encarga de empujar a la corriente. La más importante de los circuitos es la corriente. Y es la Maestro, que se debe de aprender a manipular y precisamente poder, en este caso, entender a la perfección. Muy bien. Vamos a checar lo siguiente. Cuando hablamos maestro, sí, adelante. tengo una duda aquí. Claro. Para que un elemento fluya, debe de tener, o no sé si estoy mal, debe de tener carga negativa, en este caso más electrones que protones. Ok, muy buena pregunta. De hecho, mira, ahí estamos hablando nosotros de cargas, es decir, de corriente, de flujo. Sin embargo, ahorita, como estamos hablando de voltaje como tal, sí sería en este caso muy aventurado tocar ese tema, pero vamos a tratar de aclararlo de la siguiente manera. Si un elemento en este caso, vamos a poner, por ejemplo, un inyector de gasolina o una bomba de gasolina, que es lo más usual, ¿verdad? Si en este caso ese elemento estuviera con una resistencia altísima por desgaste, por cansancio, por lo que tú quieras, debemos de entender que va a afectar el flujo de la corriente, independientemente de la fuerza o el voltaje que esté presente para empujar a esos, ya sean protones o electrones, porque miren, si nos vamos a meter a querer hacer un análisis a fondo de cuántos protones y cuántos electrones tengo presentes en un cable, pues obviamente no es nuestra finalidad de estar haciendo ese tipo de experimentos a fondo. Sin embargo, en este caso, lo que sí debemos de entender es de que tantos protones como electrones, sean cargas positivas o sean cargas negativas, en este sentido realmente no nos debe de interesar mucho. Lo que nos debemos de poner atención es, número uno, que la resistencia del elemento esté dentro del parámetro nominal u original. Número dos, que el conductor no tenga resistencia. Y número tres, que existan las alimentaciones presentes en el sistema, porque ahora te voy a decir algo. Cuando tenemos una tierra floja, en este caso una tierra averiada, una tierra con óxido, un cable suelto y cosas por el estilo, es lógico que se va a afectar el flujo de corriente, dando como resultado que tendríamos menos flujo de electrones o menos flujo de protones dependiendo dónde está el falso contacto. Sin embargo, volvemos al mismo punto. Si la finalidad de esto no es ver qué tantos protones o electrones deben estar presentes, más bien pongamos atención en el voltaje. ¿Qué voltaje tengo presente para poder determinar, en este caso, un flujo de corriente adecuado? Fui claro con mi respuesta. Con confianza, dígame. Dice, ok, perfecto, muy bien. Ok, continuamos. Voltaje alterno. Raudel, gracias, muy claro, gracias, Cruz. Perfecto, muy bien. Continuamos. Ahora dice aquí, estaba compartiendo, perdón. Ok, voltaje alterno. Dice aquí muy claro, fíjense bien. Vamos a ver ahorita dos tipos de voltajes que también se pueden interpretar como corrientes, pero ahorita no me quiero meter ni confundir porque el tema es voltaje.
Debemos de entender que existen dos tipos de voltajes presentes en la unidad. En todos los vehículos vamos a encontrar voltaje alterno y vamos a encontrar voltaje directo, que muchos de nosotros lo conocemos como corriente directa o corriente alterna, que a final de cuentas es proporcional, va directamente proporcional a lo que nosotros estamos pretendiendo o buscando. ¿Y a qué me refiero? Principalmente a lo siguiente. Dice aquí, aunque en electrónica automotriz el voltaje alterno es muy limitado y poco presente, sí encontraremos algunos elementos que lo conlleven, como por ejemplo en los sensores de generación. Cuando yo hablo de un sensor de generación, son aquellos sensores que están presentes en los cigüeñales, en los árboles de levas, en algunos modelos. Y un sensor de generación va a crear su propio voltaje. Pero ahorita vamos a ver eso. Dice Francisco Villarreal. Necesitamos entender que se necesita un voltaje para que haya corriente o flujo de electrones. Sí, claro, ¿verdad? Claro, es correcto. Si no hay voltaje, no puede haber flujo de electrones. No puede haber. Y si llegara a haber muy poco voltaje, pues lo único que va a pasar es de que esas cargas se mueven muy lento, dando como consecuencia fallos en el vehículo. Ok, aquí vamos a hablar un poquito de electricidad. Dice que la electricidad comercial, como la que tenemos en casa, normalmente tenemos de 110 y 220 voltios, que es la electricidad convencional que encontramos en los conectores, en los enchufes. Eso debemos de conocerlo de la siguiente manera. Vámonos al pizarrón. Aquí les voy a dejar esa imagen y vamos al pizarrón. No sé por qué se apaga esta cámara. Siempre. Ahorita la dejamos jalando. Ok, ahí va. Les voy a explicar un poco sobre el voltaje alterno, que en realidad en electrónica automotriz está presente, pero sin embargo es necesario conocerlo. Tenemos en nuestro manual, les puse un circuito muy básico de foco, un foco. Me gusta mucho usar el foco porque es lo más básico para poder comprender esto. Y sabemos que un foco lo puedo intercambiar por cualquier otro elemento. Muy bien. Dice aquí que el voltaje alterno, este voltaje alterno es el que yo tengo presente en nuestras viviendas, en nuestras casas. Puede ser de 110, de 220, hay trifásicos y de tantas cosas más. Nada más que en electrónica automotriz, nosotros lo vamos a encontrar muy limitado en algunos elementos. ¿Dónde encuentro yo por voltaje alterno en algunos componentes de los vehículos? El voltaje alterno lo encuentro obviamente en el alternador. Lo encuentro también asimismo en los sensores de árbol o cigüeñal. En algunos modelos, no aplica en todos. No aplica en todos. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Lo encuentro también en bobinas. Sin embargo, el voltaje alterno se representa de la siguiente forma, porque aquí ya es prácticamente cuando vamos a empezar a tocar los temas de osciloscopio. Debemos de empezar a entender los planos cartesianos porque ya de aquí empezamos a adentrarnos poco a poco ya en osciloscopio. Dice aquí que en lo que viene siendo el voltaje alterno no tiene positivo y negativo. Aguas. No hay positivo y negativo por separado. El voltaje alterno contiene las dos polaridades en un mismo cable. Vean bien de la siguiente forma.
Cuando hablamos nosotros de la ley de atracción de la física, de las polaridades, eso es en voltaje directo. No me lo confundan. En voltaje directo sería. En voltaje alterno existen dos términos que nosotros los podemos ir analizando y desmenuzando poco a poco, que es fase y neutro. Que si bien es cierto, fase y neutro completaría un circuito convencional como cualquier otro. ¿De qué manera? Fíjate bien. Puedo tener yo también asimismo un switch y puedo tener en este caso un foco. Vas a decir, ¿es un mismo circuito? Claro que sí. Es un mismo circuito convencional con un switch y un foco o un contacto, lo que yo quiera. Es normal, no pasa nada. Sin embargo, aquí debemos de entender que cuando yo hablo de fase, quiere decir que en este cable yo voy a encontrar positivo y negativo a la misma vez. Y vas a decir, pero ¿cómo no hace corto? No, es que no hace corto porque el voltaje alterno es un voltaje no rectificado. Y cuando hablo de un voltaje no rectificado, quiere decir que este voltaje debe de ser utilizado por elementos que estén habilitados para poder funcionar en un voltaje alterno. Prueba de ello como por ejemplo los cargadores de teléfono. Estos cargadores yo los conecto realmente de una manera como yo quiero. Incluso hay algunos que traen una pata más gruesa que otra y yo solamente lo intercambio. El voltaje alterno, es decir, si yo lo pongo de una forma o lo pongo de otra, no pasa nada. Esto va a funcionar porque adentro hay un circuito que se encarga de entregarme voltaje directo, polarizado, de alterno a polarizado, es decir, más menos, y este puede recibir el voltaje alterno. Ahora, en esto que se le conoce como fase, y vamos a ir representando poco a poco cómo se representa un voltaje alterno en una gráfica para que se vayan empezando a familiarizar con osciloscopio. Acuérdense bien, ya a partir del tomo 6 empezamos a meternos ya a osciloscopio, ya sabiendo estos conceptos básicos y empezando a trabajar con el plano cartesiano. Cero será esta gráfica que estoy teniendo aquí, y hacia arriba y hacia abajo será en este caso el voltaje positivo, y aquí se aplica voltaje negativo. No se me vayan a confundir cuando decimos es que hay voltaje negativo. Ok, si yo hablo de voltaje negativo, quiere decir que estoy hablando de una fase, que estoy hablando de voltaje alterno, porque en voltaje directo solamente tenemos un positivo y cero o tierra. Negativo, si tú quieres verlo así, no pasa nada. Pero en alterno tengo voltaje positivo y tengo voltaje negativo. ¿Por qué? Porque en la fase esto se comporta de la siguiente forma. Empiezo a tener ondas de voltaje en donde tendré positivo y negativo. Es decir, tengo momentos en los cuales este cable lleva un voltaje positivo, cae a cero, y hay momentos en donde me lleva voltaje negativo. Es decir, por este lado yo voy a empezar a poner algunas escalas, si quiero ir viéndolo así. Algunas escalas en donde yo puedo poner aquí 5, 20, 30, 40 y hacia abajo igual, menos 5, menos 20, menos 30, menos 40. Es decir, voltaje positivo, voltaje negativo, más 40 voltios, menos 40 voltios.
Esto sería voltaje alterno. ¿Y por qué se le llama alterno? Porque va alternando ambas polaridades en una sola fase. Por eso, cuando yo conecto un circuito eléctrico de voltaje alterno, yo entiendo que la fase es el cable vivo, por decir así. Es el cable que tiene, en este caso, la alimentación, y que al momento que yo cierro un switch, este foco me va a encender. Y el neutro, pues es un cable que prácticamente está sin vida, es un retorno. También en electricidad, el neutro es conocido como retorno, es decir, solamente la fase cumple un objetivo que es encender el foco y regresa la electricidad hasta prácticamente a donde tenga que ir. Es decir, tengo una fase y un neutro o retorno. Ahora, si vamos haciendo un poquito ya de análisis, ustedes ya tienen que ir viendo algo interesante. Debemos de saber que tenemos momentos positivos y que este foco, por ser diseñado para correr voltaje alterno, va a encender con voltaje positivo y va a encender también con voltaje negativo, porque el voltaje alterno así es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en voltaje alterno nosotros vamos a tener una palabra que tenemos que empezar a familiarizarnos con ella, que nos va a servir para el diagnóstico de los sensores de árbol de levas y los sensores de cigüeñal, que son de voltaje alterno. Y esa palabra quiere decir en este caso hertz. Hertz, anótenlo. Hertz, que se utiliza para medir frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Se han de estar preguntando, ¿qué es frecuencia? La frecuencia, simple y sencillamente, es saber cuántos ciclos en un segundo tengo presentes en un voltaje alterno. Vean bien. Anoten aquí y ahorita voy a borrar todo esto para no enredarlos mucho. Anoten. Hertz, los hertz me sirve para medir la frecuencia. La frecuencia quiere decir cuántos ciclos de una fase tengo en un segundo cuando hablo de voltaje alterno. Anoten. Los hertz me sirven para medir la frecuencia, que es la medida de cuántos ciclos tengo en un segundo. Así se mide el voltaje alterno. Y la medida en electrodoméstica, prácticamente en casas, en talleres, en esos talleres, necesitamos saber que el voltaje alterno de 110 voltios lleva una frecuencia de 60 Hz en un segundo. Por segundo. Han de preguntarse, bueno, ¿y si la frecuencia se mide en Hz y la frecuencia es saber cuántos ciclos por segundo tengo? Los ciclos quiere decir que es de aquí a aquí. Voy a borrar esta onda que está aquí, esta escala. Esto es un ciclo. Esto es un ciclo. Un ciclo que me inicia con una pendiente positiva y termina en una pendiente negativa. Esto es un ciclo. Un ciclo. Pero me dice el voltaje alterno doméstico que son 60 Hz por segundo. Es decir, 60 ciclos por segundo. 60 ciclos por segundo. Es decir, aparecen 60 veces esto en un segundo. Y si somos analíticos, quiere decir que este foco que está aquí
vean ustedes que llega un punto que es neutro, está en ceros. Quiere decir que los focos de bombillo, los más convencionales, los más usuales, los viejitos. Los LED también, los LED ya no manifiestan eso porque ya traen un integral. Pero en un foco viejo de esos de bombillo, quiere decir que este foco se apaga 60 veces en un segundo, pero es tan veloz el ciclo que nosotros y el ojo humano no alcanzábamos a ver que un foco de esta naturaleza, de voltaje alterno, al momento de que el ciclo llegaba a 0, este foco se apagaba. Porque al tener 0 voltios y un neutro, es decir, 0 y 0, negativo y negativo, pregunto, ¿enciende un foco como lo hicimos ahorita en el ejercicio pasado? Negativo con negativo, ¿enciende un foco? No enciende. Positivo con positivo, ¿enciende un foco? No enciende. Si yo tengo aquí una fase, un cable que me lleva positivo y negativo a la vez, que lleva una frecuencia y que esa frecuencia en medidas domésticas son 60 Hz por segundo, quiere decir que este foco, según este ciclo, esto enciende y apaga 60 veces en un segundo, que es tan rapidísimo que no alcanzamos a verlo. Ahora, si a alguien de ustedes le tocó ver en días de tormentas o que había bajo voltaje o que está bien estable la red eléctrica y tenemos un foco de los amarillos viejitos, ¿no se daban cuenta ustedes que de repente un foco como que parpadeaba? Era cuando el voltaje estaba muy bajo, voltaje muy bajo, daba como resultado que afecta la frecuencia. Es decir, en lugar de tener 60 Hz, a lo mejor teníamos 10, y es cuando nosotros alcanzamos a ver que el foco como que se movía, como que parpadeaba. No era de que parpadeara, sino que la frecuencia estaba tan baja porque no había suficiente voltaje para empujar esta fase, que daba como resultado que ese foco ralentizara o aminorara la cantidad de encendidos y apagados que debería tener en el ciclo. Pregunta, ¿hasta aquí estamos bien con voltaje alterno? Voltaje alterno tiene una fase, tiene un neutro, se mide en ciclos, utilizo hertz, que es también frecuencia, y los hertz pueden ser también equivalencias, kilohertz, hertz, milihercios, etcétera, etcétera. Pero esto es indispensable que lo conozcan el voltaje alterno porque nos va a servir para medir los sensores de árbol y de cigüeñal de generación. Los sensores que son de generación van a generar, vaya la redundancia, su mismo voltaje. Y el voltaje de generación de esos sensores es alterno. Y vamos a ver, ya cuando nos vayamos adentrando en osciloscopio, vamos a ir viendo cómo se comportan estos sensores. ¿Preguntas hasta aquí? Déjenme leer. Dice Luis Fernando, a ver, me voy para atrás. Pero si necesitamos entender, ok, esto ya lo vi. Luis Fernando dice, profe, ¿podría repetir la respuesta de Hertz que dijo que apuntáramos? Sí, claro que sí, con todo gusto. Te explico, voy para acá. Te explico. Anótenlo. En voltaje alterno, no tenemos positivo y negativo. Aguas. En voltaje alterno no tengo positivo y negativo. En voltaje alterno tengo fase, que es el que lleva positivo y negativo en el mismo cable, y tengo un neutro. Fase y neutro, o también el neutro es conocido como retorno. Que en pocas palabras, si yo en mi casa llego a generar una instalación eléctrica y yo por error dejé los cables al revés, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué?
porque realmente las dos polaridades van en el mismo cable. Entonces, lo conecte aquí, lo conecte acá, lo puse al revés. No pasa nada. No sucede absolutamente nada, porque en este caso no puede haber un corto eléctrico. Dentro de la misma polaridad, sí existiría un corto eléctrico si yo quito el foco. Porque en electricidad y electrónica, si no hay elemento resistivo, hay corto eléctrico. Entonces, claro que hay que respetar en electricidad y en instalaciones eléctricas cuál es el cable vivo o la fase, para que nosotros podamos maniobrar o manipular la instalación según la necesidad. Ok. En voltaje alterno no tenemos polaridad, tanto positivo como negativo. Tenemos fase y neutro o retorno. Y en el voltaje alterno tenemos algo que se llama frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. Y el voltaje alterno doméstico, el de casa, el comercial, el del taller, el de nuestra vivienda, es de 60 hertz por segundo. Quiere decir que este ciclo se repite 60 veces en un segundo en la fase. Aquí, en la fase. Dando como resultado que este ciclo lleva positivo y negativo en el mismo, y aquí sí hay voltaje positivo y hay voltaje negativo. Y tanto con voltaje positivo como con voltaje negativo, me enciendo un foco o me enciende una fuente reguladora. ¿Estoy claro? Respondí tu pregunta, por favor. Quien me lo preguntó fue Luis Fernando. Por favor, me repites si pude contestar tu pregunta. Cruz Bustamante, excelente. Edgar dice, los ciclos o hertz, ¿en qué sensores se pueden medir y cómo identificar cuántos ciclos o hertz debe de tener ese sensor que está trabajando de manera correcta? Apunte, por favor, Edgar. Normalmente, donde usted va a encontrar estas mediciones que vamos a ver a futuro, usted lo va a encontrar en los sensores de árbol y de cigüeñal. Porque en este caso son sensores que generan su propio voltaje y esta generación de este voltaje es alterno. Aguas, es alterno. Ok, ahora, ¿cuánto debe de tener? No me gustaría aventarme a responderte esa pregunta porque resulta que cada vehículo, cada fabricante, a pesar que podamos usar el mismo sensor en diferentes vehículos, cada sensor va a tener una frecuencia distinta. Vamos a ponerlo así. Supongamos que yo tengo un sensor de cigüeñal y que para que funcione necesita tener un reluctor. El reluctor, que más adelante vamos a ver ese tema, es la estrella que cada vez que pase un pico por ese sensor va a manifestar una reacción magnética para que genere voltaje. Ok, pero supongamos que hay una estrella de 100 picos en una camioneta cualquiera y resulta que te encuentras el mismo sensor de la misma marca que es compatible, pero te lo encuentras en otra camioneta que tiene 5 picos. Entonces, al tener diferentes cantidades de picos, obviamente el ciclo va a ser diferente. Va a generar diferente velocidad, diferente inducción, dependiendo del modelo del vehículo. Por eso mismo, no te podría contestar esa manera porque cada vehículo tiene una frecuencia diferente. Dice, debe tener sensor que está trabajando de manera correcta. Bueno, eso ya te lo comenté. Por eso les invito, hay que tener nuestra base de datos para saber cuánta frecuencia está presente en tal vehículo. Eso hay que tenerlo. Gerardo Gámez, ¿por qué en la acometida hay una tierra física? La tierra física en electricidad y en una situación, instalación eléctrica, solamente es para generar las descargas, que las descargas no vayan a los aparatos. Ahorita te lo explico. Y corresponde a un circuito eléctrico. Y es muy buena tu pregunta para poder aclararla. Checa bien.
En instalaciones eléctricas domésticas, yo tengo la cometida en donde viene de la calle una fase y un neutro. Ahí está. Aquí está mi cometida que va a mi tubo hacia mi caja de fusibles. Y resulta que de aquí tengo una conexión a fase, una neutro, y de aquí ya va para mi casa. Aquí están los fusibles, fase y neutro. Ok. La cometida tiene una tierra física, que también es bueno tocar este tema, porque en los sistemas vehiculares también tenemos tierras físicas, que en este caso hay que conectarlas todas. Ya se van a ir dando cuenta por qué de esto. Resulta que de aquí mismo, del neutro, hay una tierra física, que es una varilla que va metida realmente en la tierra. Ok. Supongamos que hay un día como el de hoy, con muchos rayos, descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas van directamente a los transformadores. Y el transformador como tal, pues muchas de las ocasiones, pues truena después de una descarga eléctrica. Esto que hacen normalmente los electricistas es una conexión, ¿en qué será? Serio paralelo. Chéquenlo. Aquí estoy conectando hacia tierra. Esta es una conexión prácticamente en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo de mi fase y mi neutro tengo conectado un televisor, una TV, bueno, cuando se genera la descarga eléctrica, esta descarga corre obviamente por estos cables, genera picos inductivos, los llega a generar y salen realmente, una vez me tocó ver que de un contacto vi que salieron chispas, porque hubo una descarga eléctrica, y esas chispas que se vienen por los aparatos vienen a dañar los discos. ¿Para qué pasa o por qué conectan la tierra física? Porque este rayo lo único que va a hacer es irse directamente a tierra. Acuérdense bien, la electricidad toma el camino más fácil para poder completar el ciclo. La electricidad aquí, no piensen que se va a meter hasta... Si no tengo yo la tierra física, la cometida aquí, la electricidad, la descarga, sí, se va a meter hacia donde encuentre una televisión, un tostador, una lavadora, lo que sea, y la va a quemar. Pero si cerquita de donde tienes la cometida tienes la tierra, obviamente la electricidad y la descarga no se va a meter a tu casa y el último va a aterrizarse, no. La electricidad siempre busca la salida más rápida de la descarga. Por eso ponen esta tierra aquí, porque cuando genera un rayo, ¡pum!, rápidamente se va a tierra y así proteges tus equipos. ¿Qué pasa si no la pones? Pues ahora sí, se mete y daña tus aparatos. Y en los sistemas vehiculares, este tipo de tierras físicas los vemos muy seguido cerca de las bobinas o cerca también de la caja de fusibles. Esto sirve para evitar las descargas que se generan en el sistema. Principalmente en alternadores también. Dice Luis Fernando. Claro, entendido. Gracias, maestro, entendido. Juan Torres, todos los sensores de cigüeñal y de árbol son alternos o cómo uno da cuenta si no. Checa bien. Por lo general, los sensores de árbol, si son de voltaje alterno, normalmente tienen 2 pines nada más. Dos pines. No me quiero meter mucho en este tema porque esto lo vamos a ver en electrónica digital y analógica, más adelantito. Pero los de sensor de cigüeñal y de árbol normalmente tienen 2 pines, que son considerados como generadores de voltaje alterno. Si tiene 3 pines, son sensores digitales y son conocidos como los sensores de efecto Hall, pero ten cuidado porque el Chevy tiene 3 cables, pero no es digital. 2 cables van al sensor y uno es el aislante de la tierra física, como lo que estamos viendo aquí. Héctor Romo, las válvulas Jack así trabajan. Sí, así trabajan, es cierto. Las válvulas Jack así terminan funcionando con ese sistema. Ok. Pero déjame decirte algo. Depende. Porque hay unas válvulas Jack que son controladas con un PWM, como las de Ford.
y las jack, por ejemplo, de las que tienen 4 conexiones, sí, funcionan a veces con corriente alterna, voltaje alterno, o invierten la polaridad, dependiendo el vehículo, dependiendo. Ok, continuamos. Ok, vamos a repasar cómo interpretar el voltaje alterno en la gráfica. Eso sí me interesa que quede bien claro porque es empezar a adentrarnos en uso de osciloscopio. De aquí nace la interpretación de las señales en osciloscopio. Ok. Nosotros vamos a estar usando una sola gráfica para poder representar el voltaje. Esa gráfica ustedes la van a ver aquí con nosotros siempre así. Y les voy a explicar con qué finalidad hacemos esta gráfica. Esta gráfica que ustedes van a ver, este es como inicia o como parte. Ya cuando veamos el plano cartesiano, ya va a ser más fácil entender porque llevan las bases. Vamos a entender que en estas gráficas, para poder entender la interpretación del voltaje en osciloscopio, vamos a usar 2 vectores, uno horizontal y uno vertical. El vertical me va a indicar la polaridad y la escala o cuánto voltaje está presente de la siguiente forma. Ahorita estamos en voltaje alterno. Como estamos hablando de voltaje alterno, estamos hablando de una fase. Fase, porque en este caso tenemos las 2 polaridades en un solo cable. Entonces, si nosotros ahorita vamos a representar gráficamente el voltaje alterno, debemos de entender que este cruce que yo estoy viendo aquí será considerado como mi punto de partida, que será en este caso 0 voltios. Es el punto muerto. Ok. De 0 voltios hacia arriba será lo que interpretaremos como positivo. Y de 0 voltios hacia abajo será lo que interpretaremos como negativo. ¿Vamos bien? Ok. En el vector horizontal vamos a entender que esta línea es para medir el tiempo. Tiempo. Entonces, en esta gráfica, todo lo que nosotros vamos a ver de una forma vertical será nuestro voltaje. Del 0 hacia arriba será el voltaje positivo o del 0 hacia abajo será nuestro voltaje negativo. Y todo lo que corra de forma horizontal hacia la derecha es para poder medir el tiempo. ¿Y por qué el tiempo es muy necesario en el análisis del voltaje? Porque acuérdense que ahorita hablamos de frecuencia. La frecuencia se mide en hertz y los hertz son que tantos ciclos por segundo se manifiesta en una fase. Vamos a ver lo siguiente. Esta gráfica ustedes la pueden acomodar a su gusto. Nosotros ahorita vamos a darle una numeración para ir entendiéndolo. Pero, por ejemplo, cuando vayamos a entrar a osciloscopio, el osciloscopio tú lo puedes ajustar a como tú lo quieras interpretar o en su efecto hay osciloscopios que te hacen el ajuste automático. Pero bueno, eso más adelante lo vemos. Vamos a suponer ahorita que yo voy a empezar a poner estas marcas, que son gráficas que vamos a ir a empezar a relacionarnos con los osciloscopios. Y en mi vector horizontal también tengo marcas. Ahí está. Hacia acá será tiempo y el tiempo será medido obviamente en segundos. En electrónica automotriz, normalmente ustedes van a ver milisegundos, microsegundos y segundos. Normalmente son las 3 ajustes que se llevan. Hay más, pero en este caso comúnmente no se ve. Ok. Vamos a representar
Vamos a representar una fase. Una fase que en este caso yo le quiero dar, no sé, vamos a ponerle que cada rayita cueste 20 voltios. 20, 40, 60 y 80. Y hacia abajo igual. 20, 40, 60 y 80. Sin embargo, ustedes ya saben que de aquí hacia arriba es más 80, más 60, más 40, más 20. Y hacia abajo del punto de referencia, que es este, será menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. En voltaje alterno, que aquí estamos hablando de fase. Es decir, esta gráfica me va a permitir ver cómo se comportaría el voltaje si yo tuviera conectado un osciloscopio aquí al cable de la fase, es decir, al cable vivo, al que lleva el voltaje positivo y negativo en el mismo. Ok. Vamos a suponer en este caso que yo tengo un voltaje presente de 60 voltios. Ahí está. Cada casilla aquí, el osciloscopio te lo va a dar como tú lo quieras ajustar. Ahorita yo le voy a poner aquí, si quiero le voy a poner que cada uno, en este caso, bueno, voy a hacerlo más chiquito. Voy a hacerlo más chiquito para poder entender esto. Fíjense, para no confundirnos. Voy a suponer que cada rayita que estoy viendo aquí va a costar, en este caso, 60. 60 segundos. 120 segundos. Es decir, 1 minuto, 2 minutos, 180 segundos, lo que yo quiera. Según como yo lo quiera ajustar. Puedo poner microsegundos, milisegundos, lo que yo quiera. Pero es decir, que en este caso, 60 segundos, si yo pusiera una fase así, quiere decir que tengo 60 voltios positivos contra 60 voltios negativos, menos 60 más 60. Ok, así se representa una fase voltaje alterno. Sin embargo, aquí lo que debemos de saber también que si yo voy a hablar de tiempo, quiere decir que entonces esta fase positiva me está durando 60 segundos. Es decir, imagínense un voltaje tan lento que para que hiciera esto pasó 1 minuto. Y para que hiciera esto pasó otro minuto. Estamos hablando que sería un voltaje súper lento. Lentísimo. Esto no me serviría para nada, ni para encender ni un bombillo. Nada. Pero ¿qué les parece si les bajo en este caso? Si les bajo la cifra. Vamos a poner ahora que cada uno es 1 segundo. Ya vamos nosotros viendo que se va cortando el tiempo. Es decir, este ciclo duró 1 segundo y este otro ciclo duró otro segundo. Es decir, la fase, el ciclo completo me está durando 2 segundos. 2 segundos. Si bajo más el tiempo, voy a poner 1 milisegundo. 2 milisegundos. Es decir, que este ciclo me duró 1 milisegundo
y este otro me duró 2 otro milisegundo, es decir, que el ciclo completo me duró 2 milisegundos, la fase completa. Y asimismo, yo puedo ir jugando con el tiempo, puedo bajarlo a 10 milisegundos, a 100 milisegundos, a 80 milisegundos, según la necesidad. Pero esto solamente es representativo. No me quiero enfrascar en que los ciclos siempre van a ser milisegundos, no es así. Lo que yo quiero darles a entender es de que el vector de tiempo a nosotros nos tiene que ir hablando del ajuste para poder ver y valorar nosotros las mediciones concretas, sea un sensor de generación de árbol de levas, sea también, en este caso, las bobinas de encendido, también vamos a ver algo parecido en esto, pero en realidad lo que nosotros necesitamos ir valorando es que en voltaje alterno debemos de saber que hay una fase, que la fase tiene voltaje positivo y voltaje negativo, y tiene tiempo. Es decir, si yo en voltaje alterno digo, es que hay voltaje positivo y voltaje negativo, estoy correcto. Es válido decir que hay un voltaje negativo en alterno. En voltaje directo ya no aplica, porque entonces no funcionarían los elementos. Ok. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Esto es solamente voltaje alterno. No se ve mucho en electrónica automotriz, está muy limitado. Solamente vuelvo a repetir, en muy poquitos elementos lo vemos, pero sí está presente. Sin embargo, la valoración, y al menos que ustedes ya sepan ahorita, que el voltaje alterno tiene una fase, tiene el lado positivo y negativo, esto me sirve para entender cómo se va a comportar la señal de voltaje de ciertos sensores. Esto lo vamos a ver muy comúnmente en los de árbol de levas y de cigüeñal. Este tipo de voltaje. Ya en los otros es voltaje directo, pero ese es otro tema. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? En 10 minutitos más nos vamos al receso. Gerardo dice, ¿es diferente en sensores de efecto Hall? Claro que sí, bien diferente. Porque en sensores de efecto Hall son sensores de voltaje directo y son digitales. Dice, profe, ¿la señal cuadrada también es voltaje alterno? No. Ahorita vamos a ver voltaje directo. Ahí es donde sí puede entrar la señal cuadrada. Ahí sí. Pero eso que ustedes me comentan, que es diferente en sensores de efecto Hall, sí. Los sensores de efecto Hall son digitales y un sensor digital es de voltaje directo o corriente directa. Y la señal cuadrada también es voltaje alterno, no. Y ahorita vamos a ver y nos vamos a dar cuenta por qué no es voltaje alterno. Ok. Vamos a continuar para finalizar el voltaje alterno y meternos al directo. Ya nada más nos vamos a ver un elemento muy indispensable y muy común en el voltaje alterno. Vámonos al pizarrón. Vean bien. No voy a borrar todo porque necesito explicarles algo. Les aviso que finalizando el tomo 4, cuando veamos amperaje, que ya se puede decir, es lo más tedioso de la electrónica, el amperaje. Les aviso que antes de iniciar el tomo 5, va a haber una conexión, es decir, vamos a estar en línea únicamente para generar una recapitulación de los 4 tomos y para que por favor vayan generando todos los cuestionamientos que puedan llegar a tener. Les invito a que vayan anotando todo porque después del tomo 4 vamos a tener una sesión especial
de preguntas y respuestas sobre electrónica. Y esto no lo quiero hacer mucho más allá, porque ya terminando amperaje, ya empezamos a meternos en cuestiones un poquito más rudas para el análisis de esos sensores que ustedes me están ya comentando. También asimismo, finalizando el tomo 5, viene una preevaluación de los primeros tomos. Y ya para finalizar el tomo 10, viene la evaluación final de lo que estamos haciendo, para poder, en este caso, poder tener los avances correspondientes, las métricas que necesitamos para ver el avance de cada uno de ustedes. Ok, necesito que ustedes tomen en cuenta el siguiente concepto en voltaje alterno. Vean bien. Cuando nosotros vayamos a ver en voltaje alterno, esta onda, que lo vamos a ver en sensores de generación de cigüeñal y de árbol de levas, esto lo van a ver ustedes bien común en eso. Y vamos a saber que tenemos positivo y negativo. Pero vienen las métricas que necesito que anoten. Vean bien. Desde este punto 0 al punto más alto, anótenlo, hagan si quieren, digo, a esto se le va a llamar amplitud. Amplitud. La amplitud quiere decir cuál es el voltaje que tengo en mi fase positiva. En este caso, si yo sacara aquí una escala, me voy a dar cuenta aproximadamente que la amplitud de esta onda es de 80 voltios. Aproximadamente, según mi escala. Si mi escala estuviera ajustada a 10 por división, pues bueno, serían 10, 20, 30, entonces sería de 40. ¿Ok? Pero eso es amplitud. Vayan anotándolo. Desde el punto 0 al punto más alto de la onda senoidal, que es esta, esto se le llama amplitud a esto. Y claramente también tenemos una amplitud de aquí a aquí, también esta es amplitud, pero la diferencia, aquí son 80 voltios positivos y aquí son 80 voltios negativos. O puede ser, si yo saco aquí, yo lo hice más chiquito, miren, si ustedes sacan la línea, pues bueno, resulta que yo tengo aquí cerca de 55, 57 aproximadamente, si quiero verlo así. Pero normalmente en voltaje alterno, si tengo 80 positivos, debo de tener 80 negativos. 20 positivos, 20 negativos. Normalmente. Pero sí hay casos muy especiales en los cuales llegan a tener una amplitud mayor en el lado positivo y una amplitud menor en el lado negativo. Pero eso es por tecnología dominante. Es decir, el positivo en fase es la referencia. Es la referencia para ciertos equipos, nada más, ¿verdad? Y ahora, vamos a ver mucho también en osciloscopio el famoso término voltaje pico a pico. Anoten. Esto es amplitud. La amplitud es del punto 0 a la parte más alta de la onda. Eso es amplitud. Positiva o negativa. Y el voltaje pico a pico, que también vamos a verlo más adelante, pero necesito llevárselo ya. Es este. Es este. El voltaje pico a pico es aquel que vamos nosotros a verificar desde la parte más alta del negativo hacia la parte más alta del positivo. Entonces, esta medida que nosotros vamos a sacar aquí es a lo que le llamamos voltaje pico a pico. Y este voltaje, en este caso, dependiendo del equipo, hay algunos equipos que te suman el voltaje, que no debería de ser. No debería de ser. Hay equipos que te suman lo que ven aquí más lo que ven acá y te dan el voltaje pico a pico. No debería de ser así, porque
vamos otra vez a la ley de la matemática física. Más y menos, ¿qué nos da? ¿Qué nos llega a dar? Más y más, 5 más 5, 10. 5 más 0, 5. Entonces, en este caso, vamos a poner 80 menos 80. 80 menos 80. Pues nos daría 0. Entonces, hay equipos que te dan la sumatoria. Hay algunos otros equipos que te dan la sumatoria del positivo más la diferencia del negativo. Pero de esto lo vamos a ver más adelantito, dependiendo del equipo que vayamos a usar. Les voy a decir cómo puedo interpretarlo, pero para que ustedes sepan de dónde carajos viene el voltaje pico a pico. Es tomando la referencia del punto más alto positivo y la referencia del punto más alto, pero hablando negativamente. Ok, déjenme ver si hay preguntas aquí en el chat. Dice Luis Fernando, dice, profe, la señal cuadrada, este lo vi, dice Luis Fernando, ahí vienen señales digitales, como sabremos a cuál corresponde cada una. Y que sí, de hecho, cuando entremos al tema de señales analógicas y digitales, eso es porque ya nosotros ya llevamos esta base. Cuando lleguemos a ese tema de señales digitales y analógicas, ustedes dominando digitales y analógicas, dominaron ya todo el sistema de línea. Por eso nosotros no damos cursos o temas especializados por marca. No nos gusta, no nos gusta. ¿Por qué? Porque si yo te doy una especialización, por ejemplo, en Ford, sabemos que Ford tiene ciertas características, ciertas medidas, que no es malo. No es malo realmente. Ustedes pueden tener las mediciones de ciertos sensores específicamente. Pero, en este caso, si dominan la electrónica digital y analógica, pues prácticamente tienen la capacidad de dominar cualquier marca. Ok. Ahora, vámonos a analizar un elemento ya para irnos al receso. Vamos a analizar un elemento que se llama diodo. El diodo, ustedes lo van a encontrar muy comúnmente en los vehículos, sobre todo en la caja de fusibles. El diodo. Muy bien. ¿Para qué me sirve un diodo cuando yo tengo, en este caso, presencia de un voltaje alterno en un vehículo? Vean bien. El símbolo del diodo es este. Este es así. Ese es el símbolo del diodo. Que en este caso, ánodo positivo, cátodo negativo. Así está. Perfecto. Muy bien. La finalidad del diodo, ahí lo tienen ustedes en su manual. Ahí lo tienen. La finalidad del diodo en los sistemas vehiculares, el diodo ustedes lo van a ver comúnmente como una protección en computadoras, lo van a ver en compresores de aire acondicionado y posiblemente en algunos módulos ABS. ¿Por qué en este tipo de sistemas? Porque el diodo tiene una cualidad. El diodo ustedes lo van a encontrar representado en la caja de fusibles como un cuadrito negro, pero tiene este símbolo en la parte superior. Ustedes lo ven. Pero el diodo como tal, con fines prácticos, ustedes lo van a encontrar, ahí está la imagen en su manual, como un elemento tiene los dos cablecitos, el cuerpo color negro y tiene una línea color gris. La línea color gris que aparece ahí en su manual es representable del lado negativo, del cátodo, que es este. Ok, ahí está. Bueno, ¿para qué me sirve el diodo en este caso? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo puedo utilizar y con qué finalidad existe? El diodo solamente permite o es un elemento rectificador de fases con la finalidad de empezar a trabajar la rectificación del voltaje rumbo al voltaje directo.
El diodo, voy a poner aquí mi escala que ya sabemos cómo la vamos a interpretar. 0 voltios. 0 voltios. Ok. Vámonos al vehículo. El elemento que genera voltaje alterno en mi vehículo es el alternador. Su nombre lo dice. Genera voltaje alterno. Por eso los alternadores tienen una famosa placa conocida como placa de diodos. Que el alternador dentro de su composición, el movimiento y todo lo que tú quieras genera un voltaje alterno. Y ese voltaje alterno, ¿cuánto puede hacer? Dependiendo del sistema. Vamos a suponer que mi alternador me llega a generar 40 voltios alternos. 40 menos 40. Ok. Y llego a tener una onda senoidal. Ahí está. Esta onda tiene positivo y negativo. Ahí está. Este canijo, el diodo, su finalidad es permitir únicamente el paso en un solo sentido de una polaridad. Es decir, así. Así. Cuando yo conecto un diodo en un cable que lleva una fase, en un cable donde yo estoy viendo que hay positivo y negativo, y finalizando ese cable le pongo el diodo, ese diodo solamente va a permitir el paso del lado o la polaridad positiva. Es decir, que cuando el alternador me está generando este voltaje alterno, cuando llega dentro de su misma composición a la placa de diodos, pues bueno, este diodo solamente se encarga de permitir el paso del ciclo positivo. Es decir, cuando esto se rectifica, ustedes van a empezar a ver solamente esto. Así, así, así. Es decir, ya empieza la rectificación de voltaje. Desaparece o nulifica la onda negativa. Solamente genera y se ve así. Está permitiendo el paso solamente de la polaridad positiva. Pero ¿qué pasa cuando yo lo pongo a la inversa? Cuando lo pongo al revés, y si lo pongo aquí abajo, voy a poner esto. Voy a suponer que pongo así el diodo, algo así. Bueno, en este caso, aquí tengo el lado negativo y tengo el positivo. En este caso, si yo coloco el diodo a la inversa dentro de un alternador, solamente me va a permitir el paso de los ciclos negativos. Nada más. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con el uso de los diodos ya en un alternador y como método de protección en computadoras, porque vamos a suponer, olvídense de esto ahorita, vámonos aquí arriba. Vamos a suponer, en este caso, el diodo solamente me permite el flujo del positivo al negativo, así. Imagínense que existe un corto eléctrico que llegara a invertir las polaridades por algún problema. El diodo lo que va a hacer es de que, aunque aquí yo llegue a tener un negativo, este no lo va a dejar pasar porque está llegando por el lado positivo o a la inversa. El lado negativo, si le llega un positivo, no lo deja dejar pasar para acá. El que termina tronándose el último es el diodo. Esto es un método de protección y a su vez es un elemento rectificador. Por eso mismo, los alternadores con su placa de diodos, esto es lo que terminan haciendo, empiezan a rectificar el voltaje. Si ustedes se fijan, tengo un voltaje alterno con una onda senoidal positiva negativa. Cuando llega a la placa de diodos, empiezo a tener solamente presencia ya de un voltaje directo en este caso, es decir, un voltaje solamente presente en el lado positivo.
Pero, ¿qué falta o qué sigue después de esto? Porque esto yo no lo puedo conectar a un equipo. Esto me quema un equipo. Un aparato, un sensor, un inyector me lo termina quemando. ¿Por qué? Porque es una inestabilidad. Bueno, después de esto, por eso tenemos dentro de los alternadores algo que se llama regulador de carga. Que una vez que el voltaje alterno es rectificado por un diodo, pues bueno, en este caso, vamos a poner aquí que todavía viene mi voltaje inestable, inestable, inestable. Lo hago pasar por un regulador y lo único que termina haciendo el regulador es mantenerlo fijo, fijo o constante. Ya después del regulador, que ya mi voltaje ya fue rectificado, lo que hace el regulador de carga solamente es emitir un voltaje constante, que esto es lo que llamamos ya como voltaje directo. Ya, se rectificó. Gracias a los diodos, ya está rectificado. Y en el voltaje directo, las reglas cambian. Así de que hasta aquí, ¿hay alguna pregunta para irnos a la pausa y regresar ya con el tema de voltaje directo? Vamos a checar aquí. Rodel Jasso, ¿y el diodo está también en algunos relevadores? Sí, sí, es correcto. En algunos relevadores está presente el diodo para evitar en este caso el rebote. Es decir, para que en este caso el tipo de relevador no llegue a afectarse por posibles rebotes de voltaje que llegan a generarse en el embobinado. Y sí están presentes. Así que, compañeros, damos 10 minutos de receso y regresamos. 10 minutos y regresamos.